Mi esposa murió un jueves a las 4:20 de la tarde. Lo sé porque esa hora se me quedó adherida a la piel como ciertas quemaduras pequeñas que no vuelven a cerrar del todo. A las 4:20 dejaron de entrar mensajes al teléfono de Marta, dejaron de servir las explicaciones clínicas y empezó esa parte del duelo donde uno firma papeles sin entender bien qué está autorizando, solo para que el cuerpo amado no se quede demasiado tiempo en manos ajenas. Los primeros 2 días no pensé en nada raro. Pensé en el velorio, en la ropa, en si su hermana vendría, en qué hacer con los inhaladores que quedaron en la mesa de luz, en cómo se supone que uno vuelve a una casa donde el silencio ya no tiene testigo. Su hija Paula estuvo impecable. Ordenó certificados, llamó a la funeraria, habló con recepción, agradeció a las enfermeras, eligió palabras correctas para todo. Todos la miraban con esa mezcla de pena y admiración que despiertan los que parecen sostenerse mejor que los demás. Varias personas me dijeron lo mismo. Menos mal que ella estaba. Yo también lo pensé. Por un rato. Paula no era mi hija. La conocí cuando tenía 13 años. Criarla no fue sencillo, pero tampoco falso. Hubo años buenos, años ásperos, después una tregua adulta hecha de fechas compartidas, mensajes breves y esa cordialidad que a veces no es amor, pero sí una forma decente de quedarse. Con Marta estuvimos 17 años. 17 años dan para aprender horarios de medicación, maneras de cerrar puertas, silencios específicos. También deberían dar para que, cuando una persona está muriendo, no te conviertan en alguien lateral. Pero eso lo entendí después, cuando pedí la copia. La clínica me llamó 5 días más tarde para retirar documentación administrativa. Fui pensando en facturas, autorizaciones, ese tipo de restos grises que deja la medicina privada cuando ya no puede ofrecer nada más. La mujer de admisión me entregó una carpeta blanca con el logo del sanatorio. Había resúmenes, constancias, autorizaciones de ingreso y un consentimiento de traslado entre unidades. No me alarmó de inmediato. Marta fue trasladada 2 noches antes de morir, de terapia intermedia a una unidad de mayor complejidad. Yo sabía eso. Me lo comunicaron por teléfono en términos vagos, con palabras como prevención, seguimiento más estrecho y monitoreo. En crisis médicas, uno aprende que el lenguaje institucional sirve también para no nombrar el miedo. Abrí la hoja del traslado solo porque estaba arriba. Nombre del paciente, diagnóstico, motivo del traslado, riesgos y beneficios, firma del paciente o responsable legal. Hora, 21:40. ¿Firma Marta Elías? Y entonces me pasó algo extraño. No pensé es falsa, pensé es ahora. Solo eso, porque a las 21:15 de esa misma noche yo hablé con una enfermera. Me dijo que Marta estaba sedada, más tranquila, con respiración asistida y que no convenía insistir con llamadas. Lo recuerdo porque me quedé sentado en el borde de la cama, en casa, con el celular en la mano, mirando el armario abierto de ella y repitiéndome que al día siguiente iría temprano. Si a las 21:15 estaba sedada, ¿cómo había firmado un traslado a las 21:40? No era imposible, pero no era limpio. Muestra que los formularios de traslado contemplan firma del paciente o del responsable legal y señalan que el consentimiento informado exige comprensión y aprobación reales del procedimiento, no solo una rúbrica en un papel. Pedí entonces copia completa de la evolución de enfermería y la hoja de medicación de esa noche. La administrativa me dijo que eso requería solicitud específica. Se la hice por escrito. No hubo drama. No hubo sospecha visible, solo una incomodidad mínima en su cara, como si hubiera calculado que yo debía estar más roto y menos atento. La hoja de medicación llegó 4 días después. A las 21:08 figuraba administración de sedación quad. A las 21:12, control posterior. Paciente somnolienta, responde a estímulos simples. A las 21:40.
consentimiento de traslado firmado por paciente. A las 21:47, preparación para movilización. Leí las horas una vez, luego otra, luego una tercera, como si las cifras fueran a acomodarse solas si yo esperaba lo suficiente. No se acomodaron, y refuerzan la importancia del contexto clínico y de los horarios de medicación para evaluar intervenciones, porque la capacidad de comprender o seguir indicaciones puede alterarse según el estado del paciente y la administración de sedación. No quise creer que la clínica hubiera falsificado nada. Esa fue la verdad más incómoda. Mi primera sospecha no fue contra el hospital, fue contra Paula, porque esa noche hubo algo más. A las 10:30 yo llamé otra vez. Nadie me pasó con Marta, y cuando pregunté si podía verla al amanecer, la recepcionista dijo: su familiar indicó reducir llamadas para no alterarla. Su familiar. No dijeron quién. No tuve fuerzas para preguntar entonces. Ahora sí las tenía. Si alguna vez sentiste que te dejaron fuera de una decisión importante usando palabras como cuidado o protección, quédate conmigo. Hay historias donde el daño no entra gritando. Llamé a Paula esa noche, no para acusarla, para escuchar cómo respiraba entre una frase y otra. Me atendió rápido. Le dije que había pedido las copias. Silencio breve. Luego, ¿para qué quieres revolver más eso, Ricardo? No respondí a la pregunta. Le hice otra. ¿Tú firmaste algo esa noche? Dijo que no, demasiado rápido. Le pregunté si había pedido que no me pasaran llamadas. Dijo: mamá estaba mal. Había que bajar el estrés. Había que bajar el estrés. La frase sonó ensayada, no por maldad abierta, por repetición, como si ya la hubiera usado antes ante alguien más. Enfermería, admisión, médicos, tal vez hasta ante sí misma. No discutimos, colgamos con cortesía. Esa misma madrugada, saqué de un cajón un cuaderno donde Marta anotaba todo: resultados, síntomas, nombres de médicos, dosis antiguas, dudas para la siguiente consulta. No encontré nada sobre el traslado, pero sí una frase escrita una semana antes: si me duermen, que decida Ricardo. No tenía validez legal grande, tenía otra cosa: peso. Pedí una reunión con atención al paciente. Me recibieron una coordinadora clínica y un abogado del sanatorio. Ninguno parecía hostil, tampoco sorprendidos. Los hospitales privados tienen un modo especial de escuchar reclamos. No discuten el dolor, pero intentan convertirlo en procedimiento. Les puse sobre la mesa 3 hojas: el consentimiento de traslado, la hoja de medicación y una cronología escrita por mí con llamadas, nombres y horas. No dije fraude, no dije demanda, dije algo más preciso: necesito que me expliquen cómo una paciente sedada a las 21:08 firma a las 21:40 con comprensión suficiente, y por qué la comunicación operativa se centralizó con su hija y no con su esposo. El abogado tomó aire. La coordinadora miró los papeles por más tiempo del esperable. No se defendieron enseguida, y eso me confirmó que el problema existía, aunque aún no supieran cómo nombrarlo. Me hablaron de contextos dinámicos, de ventanas clínicas, de firmas asistidas, de familiares de referencia. Todo dicho con un cuidado tan grande que casi parecía decencia. Entonces pregunté lo más simple: ¿quién definió que la familiar de referencia era Paula? La coordinadora revisó una nota de admisión complementaria. No contestó de inmediato. Finalmente dijo: consta que la hija solicitó centralizar comunicación por estado emocional del cónyuge. Me quedé quieto, no porque me derrumbara, porque por fin tenía forma. No me habían dejado afuera por un error, me habían dejado afuera por una narrativa. Durante años acompañé a Marta a consultas, internaciones cortas, tratamientos, cambios de medicación, ajustes absurdos de cobertura. Yo conocía el sonido de su respiración cuando empezaba a cansarse, antes incluso de que ella lo admitiera. Y sin embargo, en su última noche, alguien logró que el sistema me redujera a cónyuge alterado.
No era solo un papel, era un desplazamiento. Le pregunté a la coordinadora si existía registro de que Marta hubiera pedido eso. No lo había. Pregunté si había constancia médica de que yo no debía recibir información. No la había. Pregunté si la firma del consentimiento tenía testigo clínico de comprensión. No en esa hoja. El abogado empezó a escribir. Ahí entendí que la reunión ya no era una conversación, era un problema. Paula me llamó 2 horas después. Supongo que la clínica la notificó o adivinó que yo no iba a soltarlo. Esta vez no fue cortés. ¿De verdad vas a convertir los últimos días de mamá en un expediente? La frase dolió porque estaba bien elegida. Apuntaba al lugar exacto donde uno duda de sí mismo. ¿Estoy defendiendo la verdad o profanando el duelo? La respuesta me salió sola. No, el expediente ya lo hicieron ustedes, yo solo lo estoy leyendo. Se quedó callada. Después dijo algo peor que un insulto. Si yo no tomaba decisiones, tú no podías. Era mentira y al mismo tiempo revelación. No necesitaba discutir más. Cuéntame abajo algo honesto. ¿Tú habrías seguido hasta dejar constancia formal o habrías soltado todo por no ensuciar el duelo? Quiero leerte sin juicio. La clínica abrió una revisión interna. No esperé una condena heroica. Quería algo más pequeño y más difícil. Que quedara escrito que el consentimiento de traslado presentaba inconsistencias respecto al estado clínico y al circuito de comunicación familiar. 2 semanas después, me entregaron una respuesta. No usaron palabras contundentes. Ninguna institución se incrimina con belleza, pero sí reconocieron oportunidad de mejora en la documentación del consentimiento, en la identificación del referente familiar y en la trazabilidad de la comunicación durante el evento de traslado. Era tibio y suficiente. Pedí que esa observación se anexara al expediente administrativo. Aceptaron. No demandé. No porque no pudiera, porque entendí que en ese punto mi pelea ya no era con la clínica solamente. Era con algo más íntimo, la idea de sentarme otra vez a una mesa con Paula como si nada hubiera pasado. Ella intentó verme una semana después. Quería explicar mejor el contexto. Usó esa frase exacta. Nos encontramos en un café sin gente. La vi llegar con la misma compostura del velorio, perfecta, delgada, correcta, rota solo en las zonas que sabía mostrar. Durante unos minutos habló de miedo, de urgencia, de decisiones imposibles, de no haber querido lastimarme. La escuché y recién cuando terminó le pregunté, ¿alguna vez mamá dijo que te dejaba a ti por encima de mí para decidir? No respondió. Le pregunté si alguna vez, en todos esos años, Marta expresó que yo no debía ser informado. No respondió tampoco. Entonces entendí algo que me dejó más triste que furioso. Paula no había actuado desde un derecho claro. Había actuado desde la costumbre de ocupar el centro cuando todo se rompía, y nadie se lo había frenado. Le dije que no la odiaba. Eso era verdad, pero también le dije que no iba a seguir viéndola. Su cara cambió por primera vez. No me pidió perdón, pidió una versión compartida, algo como, podríamos no quedarnos con lo peor. Qué frase tan útil cuando lo peor lo organizaste tú. Le respondí, yo no me quedo con lo peor, me quedo con lo que hicieron cuando mamá ya no podía hablar. Y me fui. En casa esa noche abrí el armario de Marta y saqué su bufanda gris. La sostuve un rato entre las manos, como si todavía pudiera preguntarle algo. Pero el duelo tiene esta crueldad específica. A veces la verdad llega justo cuando la única persona que podría traducirla ya no está. No supe si Marta alcanzó a entender el traslado. No supe si quiso a Paula cerca por miedo o por costumbre. No supe si habría evitado todo eso de haber estado más fuerte unas horas antes. Lo que sí supe fue otra cosa, que una firma en una hoja no siempre prueba consentimiento. A veces solo prueba que alguien decidió que el tiempo ya no daba para preguntarle mejor. Dejan claro que el consentimiento informado se apoya en la comprensión del paciente y que el documento debe respaldar un proceso clínico real, no sustituirlo.
Guardé la respuesta del sanatorio, la hoja de medicación y el consentimiento de traslado en una carpeta blanca. No para vivir en eso, para no permitir que, con los años, la historia se limpie sola y termine pareciendo un malentendido. No lo fue. Fue una cadena de pequeños desplazamientos, una llamada que no me pasaron, una hija que decidió por encima, una clínica que aceptó esa comodidad, una mujer sedada, convertida en firma útil. Eso fue lo que rompió todo. Si alguna vez descubriste tarde que te habían corrido del lugar que te correspondía al lado de alguien que amabas, escríbelo abajo. A veces ponerle nombre también es una forma de no dejar que otros lo expliquen por ti. No perdí a Paula en aquella reunión del café. La perdí la noche en que alguien anotó que ella sería el contacto principal, y nadie se preguntó si eso respetaba realmente a la mujer que estaba en esa cama, ni al hombre que llevaba 17 años compartiendo su vida. La irregularidad quedó asentada. La clínica siguió. El expediente se corrigió apenas, el mundo no tembló. Pero yo no volví a sentarme con la familia de Marta. Y aunque eso no devolvió a mi esposa, sí dejó algo claro. El último lugar que uno ocupa junto a quien ama no debería poder quitárselo nadie con una voz segura y un formulario a tiempo.